Sentía que te inhalo y te respiro, que estabas adentro mío. Y sentí el hielo de tu boca, que con la mía choca y siento frío, que no estás acá conmigo. Una vez podría ser suficiente para no volver a verte nunca más. Y ahora quién le gana a mi ansiedad, pero sé que nada me convence más que salir por tu casa a caminar, esperar para poderte cruzar. No estoy tan loca, loca, no quiero estar tan sola, sola. Sigo leyendo tu mensaje a diario y te imagino sobre un escenario. No estoy tan loca, loca, solo no quiero estar tan sola, sola. La vida es esperar que pase el rato y con vos nunca pierde el encanto, no. Hoy sentí que estoy cada vez más cerca de poder comportarme como quiera, del control de mis ideas. Me creí esta nueva teoría de que te claves como espina en mi vida y esperar que seas mía. No estoy tan loca, loca, no quiero estar tan sola, sola. Sigo leyendo tu mensaje a diario y te imagino sobre un escenario. No estoy tan loca, loca, solo no quiero estar tan sola, sola. La vida es esperar que pase el rato y con vos nunca pierde el encanto, no. Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar ahí. Gracias por volver a acompañarnos en estos encuentros de los miércoles de los Ateneos Interhospitalarios. Gracias a Vic y a Kibu por la canción de bienvenida. Aunque no sé si no estamos tan locos, pero bueno, es lo que hay. Días especiales para afrontar temas especiales, como es la identidad. Así que gracias al equipo anfitrión y Gonza, adelante. Hola a todas, a todos, buenas tardes. Estoy, como verán, muy bien acompañado. Bien, como decía Lili, gracias por acompañarnos hoy una vez más en el Ateneo Interinstitucional, ya en el mes de agosto. Parece que empezamos ayer y pasaron varios encuentros. Hoy le damos la bienvenida al equipo de cuidados paliativos, aparte del equipo de cuidados paliativos del Hospital de Clínicas. Nos acompañan la doctora Antonella Iraldi, la licenciada en Psicología Daniela Di Iorio, la licenciada en Trabajo Social Romina Militelo, la doctora Mercedes Roca y la licenciada en Psicomotricidad Alejandra Tevez, y nos van a compartir en el encuentro de hoy construcciones identitarias en el proceso de enfermar y morir, presentación de un adolescente con síndrome de Down. Gracias, equipo. Bien. Y el... Pueden compartir pantalla si necesitan Bien. presentación. Ahí estamos para compartir la pantalla. Bueno, ahí está, ¿se ve? Perfecto, Bien. se ve bien.
Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por este espacio a la asociación y gracias también a todos los que están presentes para poder lograr este encuentro. Bueno, el tema de hoy es las construcciones identitarias en el proceso de enfermar y morir en un adolescente con síndrome de Down. No avanza. Espérennos un momentito que estamos viendo de poder pasar las diapositivas. Bueno, mientras tanto les voy contando que nuestro equipo de cuidados paliativos pertenece al Centro de Dolor del Hospital de Clínicas y su coordinadora es la doctora María Julia Aparicio y está conformado por médicos, por psicólogas, por psicomotricistas, por psiquiatras, por trabajadoras sociales, counselor y el padre Ramiro. También tenemos el equipo de voluntarias que están formadas en cuidados paliativos, que son partes del equipo en lo diario, y nuestro equipo administrativo. Y contamos con el aporte de la Asociación Vergel, que realiza arte y salud con nuestros pacientes, y también el equipo de reflexólogos, que transmiten bienestar a nuestros pacientes, ya sea internados o en consultorio externo. Nuestra atención está dirigida a pacientes adultos y adolescentes y jóvenes adultos. Para el encuentro de hoy, bueno, ¿qué nos proponemos en este encuentro? ¿No? Contarles que primero vamos a presentar una mirada sobre el concepto de construcción identitaria, presentar el caso de Meli y los desafíos que se fueron presentando a lo largo del acompañamiento y que fueron cambiando en el proceso de enfermedad. Y finalmente las reflexiones finales a las cuales concluimos y queremos compartirles. Para hablar de la identidad, vamos a abordar el concepto de identidad desde una perspectiva constructivista, entendiendo al sujeto como un ser reflexivo que se construye en interacción dialéctica con su entorno, a partir de sus acontecimientos personales que se van a ir formando y van a formar su biografía. Es decir, que su identidad va a estar nutrida, en principio, por lo más cercano que es su familia y su entorno. El sujeto, como un ser activo en este proceso, porta su historia, la que puede significar y resignificar. Tomamos esto de la antropóloga María Isabel Toledo Jofré, donde dice que la identidad, se construye en la relación del sujeto con su entorno y esta construcción es permanente, que se va actualizando. Entonces la pregunta del quién soy se transforma en quién estoy siendo, pensando que es en un momento y en un contexto particular de la existencia. No se plantea la pregunta por la existencia misma de quién soy, sino que se va haciendo a medida que se va actualizando. Por eso resulta más apropiado hablar de construcción identitaria. Y esta construcción es una construcción de la cual el sujeto extrae permanencia, porque es él y singularidad, y es él y no es otro. También queremos compartirles el concepto de cuerpo, que desde la psicomotricidad, el cuerpo es una construcción en y para la relación con otros, que es a partir del otro que el cuerpo de un sujeto se va construyendo y sabiendo de esa construcción. Esta frase que tomamos de Leticia González, para pensar lo psicomotor, es a partir del otro y en la relación también con el otro, que lo significa, donde el cuerpo se construye en su misma acción del cuerpo, en su mismo hacer es donde se conoce.
y se conoce como a través de los gestos, las palabras, las actitudes, la voz, que van dando lugar a la constitución subjetiva. El caso de Meli, una joven de 19 años con antecedentes de síndrome de Down, celiaquía, nos llega con un diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda B. En junio de 2021 había realizado tratamiento de quimioterapia. En junio de 2022 se informa que está fuera de tratamiento oncoespecífico, curativo. Y en agosto de 2022 es derivada por la médica hematóloga al equipo de cuidados paliativos. Estas son las referencias que recibimos de Meli, la cual nos implicó un primer tiempo de desafíos, de pensar cuáles eran las identificaciones que podíamos tener, con quién nos íbamos a encontrar. Los desafíos eran la adolescente, síndrome de Down, celiaquía, una enfermedad amenazante para la vida, con qué tiempos contábamos, y la ausencia de síntomas físicos. Bueno, ahora contarles un poco con quiénes contaba Meli en este proceso de enfermedad. Su red de sostén estaba conformada por su mamá y la pareja de esta. Ellos vivían junto con sus abuelos maternos y por dificultades familiares se desvincula Meli y su mamá de sus abuelos y deciden ir a vivir abruptamente con la pareja de la mamá de Meli. También hay una desvinculación y poca relación con el papá y con su hermano mayor. Y sí era un entorno significativo para Meli, su escuela. Es donde ahí se encontraba ella con sus pares, con sus docentes, donde realmente Meli podía tomar un rol más participativo y de adolescente. Vamos a plantear en este encuentro los distintos entrevistas y seguimientos que hemos tenido con Meli y con su familia entendida como su madre y la pareja de esta. En esta primera instancia planteamos 3 momentos donde nos conocemos con Meli en agosto, donde en la evaluación de esta primera entrevista podemos encontrarnos con un adolescente que tiene transgresiones alimentarias, había aumentado mucho de peso, y esto implicaba un cambio en su imagen corporal. Planteaba como momentos de mucho enojo y de agresión hacia su mamá, y en esa primera instancia había ausencia de síntomas físicos de su patología de base. Y de ese primer encuentro nos propusimos poder entablar con Meli acuerdos, ¿no? Acuerdos significativos de poder volver a encontrarnos en un ambiente hospitalario, donde ella tenía bastante resistencia a poder venir. Entonces, en cada encuentro siempre acordábamos, con autorización de ella, bueno, una nueva propuesta, ¿no? Y en este primer objetivo era poder vincularla a Meli con nosotros, con el equipo que iba a intervenir y con el espacio hospitalario. Y también poder establecer una comunicación con su psicóloga tratante que venía hace tiempo trabajando con ella, para poder unir criterios y seguir con una misma línea, ¿no?, de trabajo. En 2 segundos encuentros que se dieron en el mes de septiembre, Meli nos comenta que empieza a esconder la comida de su mamá, la esconde por distintas partes de su casa, y luego a la noche se daba atracones, y esto al otro día implicaba algunos síntomas físicos que tenían que ver más con este atracón de comida, ¿no? Y se preguntaba por qué no se podía volver a encontrar con su papá, ¿no? Y nosotros nos preguntábamos si esto era posible, de poder establecer este vínculo. Y estos atracones y estos enojos que traían Meli generaban disgustos con la mamá. Entonces, a partir de ese encuentro, propusimos como equipo generar 2 espacios de intervención, donde un
un espacio era individual para Meli y otro espacio era para su madre y la pareja de esta que también participaba en acompañarla. Y como estrategias, y lo nuevo que nos habíamos propuesto era volver a fortalecer el vínculo con nosotros, con el equipo y con el hospital, y también evaluar lo posible, ¿no? ¿Qué se puede hacer con estos encuentros con Meli, con sus papás y con esto que iba proponiendo? Y un tercer encuentro en el mes de septiembre trae también enojos con la mamá, y con deseo de concurrir a una fiesta de la primavera que se daba en su colegio. Y con la mamá se enojaba porque la madre traía como síntomas que la notaba más cansada, Meli, y Meli lo que nos contaba era que se quedaba hasta altas horas de la noche chateando con su novio, ¿no? Acciones que hace un adolescente y que la mamá lo interpretaba como síntomas de la enfermedad y eran en realidad situaciones más que nada de su adolescencia. Y nos trae Meli como preocupación estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué es, cómo es morir y qué recuerdos voy a dejar? Entonces podemos retomar emociones y sentimientos que fueron en estos encuentros, que tienen que ver con la tristeza y la bronca por su enfermedad, con enojo, odio y rabia por estar enferma, y ella dice, quiero mi normalidad, quería mi normalidad, y no puedo controlar mi enojo y pego. Y en palabras de Le Breton, nos dice que los sentimientos y las emociones no son estados absolutos, no son solamente procesos fisiológicos, son relaciones. Bueno, Meli también nos comparte, nos trae estas preocupaciones. En un encuentro menciona, cuando le preguntamos qué le preocupaba, nos dice textualmente la vida, la muerte, la enfermedad, el alma y el corazón. Y nos pregunta cómo es morir. En un segundo tiempo de encuentros con Meli nos volvimos a plantear nuevos desafíos. Se nos vuelve a presentar la cuestión temporal, cuánto tiempo contábamos para seguir trabajando en lo que nos traía Meli, en sus preocupaciones, en poder acompañarla y en sobre todo elaborar, que más adelante les voy a compartir, recuerdos modo. Y se nos presentaba con un gran desafío cómo no perder a Meli en el enfermario. Me parece que tuvieron algún problema de conexión, porque en algún momento se escuchaba un poco mal y de repente ahora se dejó de compartir. Así que les vamos a dar un ratito. Ahí está, ahora sí. A ver. Ahí sí. Sí. Bueno, Quizás si pueden volver un poquito para atrás, porque habíamos se cortó perdido. unos segundos, sí. Y no se Ok. entendió muy bien. Gracias. No, al contrario. ¿Cómo se volvió? Perdón, que estamos un poco tildadas con... No me vuelve. Quizá parándose en la presentación con la flecha que va hacia atrás, me parece, y si no, quizá con el secundario A ver, del mouse. ahí está. Ahí está, bien. Bueno, habíamos quedado quizás cuando se apagó la cámara en esta parte, que nos preguntábamos
visita a visita de Meli, cómo no perder a Meli en el proceso de enfermar y morir. Bueno, les queríamos compartir esta frase de Isabel del Valle: la enfermedad es un evento que reclama espacio narrativo en tanto impacta en la configuración de la identidad y exige significación. Y ahora sí, finalmente compartirles los últimos momentos de los encuentros con Mili, la última etapa. La dividimos en unos 3 últimos encuentros, en los cuales a principios de octubre Meli y la mamá concurren a hematología. Allí la hematóloga les informa que los últimos laboratorios tenían valores críticos del hemograma, tenía 9 millones de blancos en sangre periférica, plaquetopenia severa, y lo cual preocupó un montón a la madre, sobre todo de Meli, y también lo que sucedió fue que la hematóloga de algún modo se despide de ellas, les dice que no tenía sentido en ese momento continuar sacando laboratorios de sangre, y que el seguimiento lo íbamos a seguir haciendo nosotras desde cuidados paliativos. Eso nos lo cuentan en una comunicación telefónica. En paralelo a esto, durante un fin de semana, Meli hace su primer síntoma clínico, que es fiebre. El lunes por la mañana temprano, la mamá nos avisa que está llegando a la guardia, con lo cual nosotras la acompañamos, y por estos síntomas de fiebre. Y bueno, hablamos un poquito con los médicos de la guardia de medidas, de que no se realizaran medidas invasivas, de adecuar el esfuerzo terapéutico. Hablamos también con la hematóloga. Finalmente, durante esa internación en guardia, nos fue bastante fructífera de algún modo para seguir trabajando las nuevas cuestiones que se estaban presentando, como era que a partir de la última noticia de la hematóloga, Meli se sentía mucho más restringida en sus actividades. En realidad, la mamá comenzó a restringirle todo tipo de actividades, no la dejó ir al colegio esa semana. A ella le gustaba mucho nadar, bueno, ya hacía tiempo que no iba a nadar, con el antecedente de no haber ido a la fiesta de la primavera, continuaba muy enojada, y pudimos trabajar un poquito en la guardia cómo respetar estos espacios de encuentro con Meli y sus pares pese al momento crítico de la enfermedad, y sobre todo que ella manifiesta el deseo de permanecer en su casa. Ese día, desde la guardia, pensaban que tenía criterios de internación por los valores del laboratorio. Bueno, trabajamos en conjunto con la hematóloga, que era un gran pie para nosotros porque tenía muchos años de seguimiento y confianza, la importancia de que Meli volviera a casa. Se terminaron dando pautas de alarma, se fue con antipiréticos y regresó. Transcurrió ese fin de semana, esa semana, y a la siguiente semana continuamos con seguimientos telefónicos, y hacemos una videollamada en la cual aparecen otros síntomas leves. Es la primera vez que Meli se reconoce como con algún tipo de malestar. Nos cuenta por teléfono que sentía ardor en la boca, que le costaba un poquito tragar, que creía tener ampollas. Mediante la videollamada nos pidió que le miráramos por la cámara del celular si había alguna lesión en la boca, estaba muy preocupada con eso. También tenía dolor abdominal leve, y ahí nuevamente volvimos a charlar con todo el equipo, sobre todo cómo sostener este deseo de que quería seguir estando en la casa, y las preocupaciones de la madre, que nos preguntaba todo el tiempo cómo iba a ser el final, cómo se iba a dar cuenta, y que ella había decidido que los últimos días de Meli no fueran en su hogar, que no quería que Meli falleciera en domicilio. Finalmente la veíamos. Lo más importante es que ese día la veíamos muy bien. Meli seguía siendo Meli, ya sea clínicamente como también su personalidad, nos hacía los mismos chistes de siempre. Y bueno, acordamos nuevamente pautas de alarma, indicamos solo
paracetamol si tenía fiebre o dolores, y sí trabajamos en la posibilidad de que en los próximos días necesitara otros analgésicos. Armamos un kit con medicación vía oral, una especie de kit en el cual colocamos algunos medicamentos para que la madre viniera a buscar, porque se llevaba el fin de semana por las dudas que los necesitara. Y exactamente al otro día, la mamá, en el último globito, la mamá nos llama, nos manda un mensaje diciendo que estaba trayendo finalmente a Amelia a la guardia porque la veía mal, que le preocupaba mucho y que creía que había llegado el momento de internarse. Ese día, bueno, le respondimos que no pasaran por la guardia, que vinieran directo al servicio y que nosotros íbamos a intentar conseguirle una cama en clínica médica para evitar todo ese trajín de pasar por la guardia. Y cuando Meli llega, sí se la nota caminar con algo de dificultad respiratoria desde la recepción hasta los consultorios. Cuando se sienta a charlar con nosotros tenía algo de palabra entrecortada, ella no sensaba falta de aire y sí refería que le estaba costando mucho tragar, que le preocupaba porque no había podido cenar, que era algo que a ella, bueno, como comentamos antes, le disfrutaba mucho de la comida y que le dolía la panza. En ese momento establecimos como dos instancias, como siempre veníamos trabajando, por un lado con Meli, por otro lado con la mamá y la pareja. Y bueno, las que nos quedamos con Meli empezamos a trabajar en la necesidad de ese día de poder aliviarle el dolor, de que no podía tragar los analgésicos, íbamos a tener que colocarle una vía. Y bueno, y ahí fue como el primer impacto de que se angustió, se largó a llorar. Volvimos todo el tiempo a los acuerdos, acordamos que ya le habíamos explicado que la vía era debajo de la piel, hicimos un juego, fuimos a buscar las vías subcutáneas y jugamos a que eran mariposas, ella eligió el color, nos eligió a una de nosotras para que le colocara la vía. Y bueno, y comenzamos a administrar los analgésicos. En paralelo, por suerte, fue a la mañana bien temprano, entonces eso nos dio tiempo a poder ir puliendo y trabajando un montón de cosas. Nos comunicamos, hablamos con ella de la necesidad de que se internara, que ahí fue la segunda crisis de angustia, bueno, de que no quería quedarse internada, ella decía que quería volver a su casa, que estaban sus gatos, que en el hospital le hacían mal, y ahí trabajamos nuevamente así, con acuerdos pequeños. Nos pidió que la única forma que se quedaría era si se internaba en una sala con médicos que ella quería mucho. Y bueno, entonces llamamos a uno de esos médicos, ella nos decía solo me voy a internar si está el doctor Pancho, llamamos al doctor, por suerte tenía una cama disponible para la tarde, y bueno, y en ese tiempo, desde la mañana a la tarde, además de la colocación de la vía subcutánea, lo más lindo que pudimos trabajar con Meli fue en retomar lo que para ella era muy importante de cómo dejar un recuerdo a sus compañeros. Habíamos estado pensando en cómo podía ser y nos había dicho que tenía ganas de dibujarles algo, de dejar alguna frase, y teníamos nosotras preparado en el servicio unas cartulinas, unos crayones para hacerlo. Entonces, bueno, un poco fue eso lo que hicimos durante la mañana. Meli escribió un título, varias frases, pintó un afiche, mientras se iban haciendo los papeles administrativos de la internación. Y bueno, durante la mañana se termina de hacer el afiche y finalmente la acompañamos a la sala de internación a la tarde con el afiche. Se encuentra con su médico conocido que la estaba recibiendo, el doctor Pancho, y eso le dio mucho alivio. A la tarde pasó por el hospital a saludarla uno de los profesores de educación física que ella quería mucho, y él fue el que se llevó el afiche para compartir con sus compañeritos.
y finalmente Meli falleció a la madrugada sin requerir sedación, tranquila al lado de la madre. Les queremos compartir esta frase. En el proceso de enfermedad, el paciente necesita un espacio para narrarse a sí mismo, un tiempo para hablar, para escuchar, para expresarse de algún modo. Necesita ser narrado, necesita reestructurar su historia con las voces de otros narradores que aportan otros puntos de vista de su situación para dotar de sentido a lo que está viviendo. Los pacientes necesitan una narración interior para mantener su identidad. Bueno, me toca hacer un poco el cierre de todo lo que vinieron contando mis compañeras de Meli, que nos fue desafiando como equipo en las distintas etapas que le tocó transitar y a nosotros acompañar, ¿no? Cuando empezaba la presentación, uno de los puntos que teníamos para proponerles era poder dar una mirada a todo lo que entendíamos sobre construcción identitaria, ¿no? La importancia que implicaba ese concepto para nuestra labor diaria. Y retomando un poco lo que decía Ale, ¿no? Al inicio respecto de la identidad como algo a construir, este proceso, ¿no? de enfermar va a implicar una reinvención permanente del sí mismo, ¿no? Todo el tiempo va a haber va a reclamar permanentemente por una significación, ¿no? Porque se instaure algo, podríamos pensar, del orden de lo simbólico, ¿no? Cuando hay algún real que nos desborda el cuerpo, ¿no? Entonces, escuchar, conocer, comprender, nos va a permitir poder instaurar otros tiempos, ¿no? Que son más del orden de lo subjetivo, ¿no? Quizás era impensable pensar que en una guardia uno podría ponerse a hacer una cartulina, ¿no? En ese momento, y ahí era un poco esta intervención en poder instaurar otros tiempos, ¿no? En respuesta a esta pregunta, ¿no? de quién estoy siendo. Me acuerdo en este momento de las jornadas de psicología paliativa del viernes pasado, en la primera mesa, se habló mucho del tema de la toma de decisiones, ¿no? Y se hacía referencia a este proceso de decidir del paciente en relación a la identidad del ser, a la posibilidad de trascender el aquí y el ahora. Y esto nos parece fundamental porque es algo que nos compete como equipo, como profesionales en el acompañamiento que hacemos. Acompañar a Meli y a cada una de las personas a las que asistimos implica posibilitar espacios que, aunque no curen, sanen, ¿no? Implica detenernos a pensar quién está haciendo el otro, cuáles son sus deseos, sus preferencias, sus decisiones, lo que le da sentido, y solo desde ahí armar estrategias. Siempre en las reuniones de equipo que tenemos los jueves, cuando empezamos a conversar sobre los pacientes y nos empezamos a ir de tema, Julia nos trae un poco siempre con esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿cuál es la estrategia con este paciente, no? Y me parece que, ¿no? Nos parece que siempre es desde acá, ¿no? De quién está haciendo el otro, quién tenemos del otro lado. Esto hace que cada camino sea singular, que cada partida sea única, ¿no? El cómo morimos va a marcar la diferencia. La frase que vemos ahí escrita de Fazioli, un buen morir, está asociado también a un sentir que la vida propia tuvo sentido, está vinculada con esta versión del sentido que les mencionábamos recién, ¿no? Para Meli, que se preguntaba por estos recuerdos que iba a dejar, esta cartulina que estaba dejándole a sus compañeros implicaba una posibilidad de trascendencia, ¿no? Quizás como reflexión final que nos hacíamos como equipo cuando pensábamos esto, ¿no? Era la pregunta que ella traía por el cómo es morir, ¿no? Que es una pregunta estructural, en realidad. Y quizás esta pregunta no tenga una única respuesta, ¿no? Sino que haya tantas respuestas posibles como sujetos estemos acompañando. Y todas estas historias que nos traen los pacientes van a ir tejiendo también nuestra propia identidad como personas y también como profesionales.
Así que bueno, muchas gracias. Ahí está, hay una fotito nuestra del equipo que acompaña la presentación, porque somos muchos más de los que estamos acá hablando. Ahí estamos todos. Muy bien, muchas gracias Daniela y a todo el equipo. Si quieren, pueden dejar de compartir pantalla, así nos vemos entre todos y les puedo ir compartiendo un poco las preguntas o reflexiones que van apareciendo en el chat, además de las felicitaciones. En un segundo. Bien, ya Sonia les dice es excelente el trabajo que realizan, cuenta que están empezando a formar un equipo de cuidados paliativos en la ciudad donde vive, en Uruguay, y que están agradecidas por todo lo que han compartido y enseñado hoy. Y después Ana también les agradece por la presentación, Miriam, que es del equipo, las felicita. A ver si hay más preguntas o comentarios. Miriam está de los dos lados del mostrador. Sí.